Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Juan Landeros de Bendita Ignorancia. Bienvenidos nuevamente a una entrevista más. Te recomiendo que si no te has suscrito al canal lo hagas ahora y si ya lo hiciste te doy las gracias y también te pediría que compartieras esta información con alguien que tú pienses que le puede servir. El día de hoy tenemos el agrado de recibir a Luis Medina. Es un gran vendedor que nos va a ayudar a comprender muchos temas sobre esta área. Y bueno, pues bienvenido. Bienvenido Luis, a tus órdenes. Estamos aquí. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Platícanos. ¿Quién es Luis Medina? Mira, soy emprendedor. Tengo actualmente 7 años emprendiendo. En mis 31 años me he dedicado a emprender los últimos años. Bueno, en realidad salí de la universidad y siempre trabajé solo. Nunca busqué un trabajo o trabajé para alguien más. Y fue más que nada en trabajar en crear mi propio camino, en emprender, en crear negocios, y es lo que me ha gustado siempre, me apasiona, crear emprendimientos. En este camino aprendí muchas cosas, he aprendido y estoy aprendiendo, sigo aprendiendo cada día sobre ventas. Incluso cuando comencé a emprender, no tenía idea de ventas y comencé a emprender en distintos rubros, en temas de publicidad, de marketing. Creé mi primera empresa de pantallas LED publicitarias desde cero. Bueno, partí sin recursos, sin conocimiento, sin dinero. Y no sabía vender o pensaba que no tenía talento para las ventas, pensaba que no era lo mío. Aún así tuve que hacerlo y tenía que hacerlo porque había que avanzar. Entonces, mis primeros pasos en venta fue para vender servicios propios, profesionales, para levantar capital, para crear proyectos, tocando puertas, caminando mucho, haciendo cosas totalmente fuera de mi zona de confort, ¿ya? Que era hablar. Incluso tenía ese miedo, como ese rechazo o esa dificultad para poder, incluso poder hablar fluidamente o entregar un mensaje o vender. Y lo hice, tenía que hacerlo como te comenté, no había otra opción. Y aunque obviamente lo hice mal, lo volví a repetir, lo volví a hacer, iba estudiando, lo iba haciendo. Y se trata de aunque tengas miedo, hacer las cosas con miedo, aunque no te sientas preparado, listo, hacerlas igual. Y prepararte en el camino, porque si empezamos a acumular tanto conocimiento, a acumular tantas cosas, viene la procrastinación y en realidad tampoco se trata de hacer cosas sin conocimiento, porque te vas al otro extremo, pero es como avanzar al par, es hacer las cosas. Entonces comencé mi primer negocio, no tenía dinero, contactos, ni nada de eso. Y cuando compré mi primera pantalla LED, por ejemplo, en ese momento, no tenía los recursos ni capacidad de crédito. Y fue como una compra de $12,000 aproximadamente. Ujú. Y busqué la forma de poder adquirirla. Había una pantalla en venta y tenía que encontrar la forma de hacerlo. Ideé un plan, investigué, encontré algo que se llamaba leasing financiero, que se usa en los bancos para comprar activos para los negocios. Adapté esa idea y le propuse al dueño de la pantalla, mira, yo te compro esa pantalla, pero no tengo dinero ahora. Pero necesito que tú me la pases, yo la instalo, la hago trabajar y hacemos un contrato de arriendo, donde te pago mes a mes, en 10 meses, te pago y cuando pague la última cuota, esa pantalla va a pasar a mi nombre. Y me aceptaron la propuesta y así comencé. Bueno, y de ahí el camino es más largo. Si quieres, te lo cuento Sí, en un... platícame un poquito esta parte de lanzarse sin, ahora sí, como dicen, sin paracaídas y sin saber a dónde te estás lanzando, porque dijiste, bueno, realmente yo quería hacer esto, pero no tenía ningún conocimiento previo, yo quería hacer esto, pero cuál fue la fuerza que te impulsó a seguir adelante? Porque definitivamente sin esa posibilidad de esa fuerza no lo habrías podido conseguir. ¿Qué fue lo que te impulsó a lograr?
Mira, la verdad yo tenía esa visión de hacer algo más. Por ejemplo, yo estudié, mi carrera profesional es diseñador gráfico profesional. No ejerzo la carrera, tampoco la he ejercido, porque la usé como base de conocimientos para todo lo que he hecho. Sin embargo, mi profesión, o me profesionalicé en ventas y marketing. ¿Ya? Eso lo estudié fuera de la universidad, eso lo estudié en formaciones externas, cursos, capacitaciones, prueba y error. Y es lo que me gusta. Entonces dije, ya, va a ser mi profesión, marketing, ventas. Y desde ese momento que dije, mira, si voy a trabajar para alguien más con la carrera que yo estudié, no voy a salir de un sueldo promedio o muy bajo. Y no quiero ganar poco. Yo quiero crear mi propio destino y quiero generar nuevos ingresos, quiero crear más fuentes de ingresos, no depender de una fuente de ingresos. Fuente más igual a algo financiero. Y tomé la decisión para mí en ese momento, la mejor opción era crear mis propios activos, crear mis propios negocios y emprendimientos. Y creo que esa fue la fuerza, de donde nace esa necesidad y el deseo de crear algo, que no depender de otros recursos, sino que crear, no sé, forjar mi camino. Creo que ¿Y va por cómo, ahí. y cómo reuniste el valor para presentar tu propuesta? Es decir, tú llegas con una persona, le dices, oye, pues no te voy a pagar, si quiero lo que tienes, pero no te voy a pagar ahorita. ¿Cómo reuniste el valor para Mira, poder llegar a eso? Juan, respecto a eso, no sé si yo nací con valor o a veces nací a veces en alguna circunstancia con ausencias de miedo o simplemente determinación, no sé lo que es. Pero en ese momento, 2016, nos casamos con mi esposa y ya teníamos nuestra hija, en ese momento tenía 4 años, nos casamos y nos mudamos a 2.500 kilómetros de distancia. A los 3 días de habernos casado dejamos todo, a toda nuestra familia. Fue una decisión así. Eh, y sin nada seguro en la otra ciudad, sin tener ni siquiera un trabajo. Nos fuimos a emprender y a crear nuestro propio camino. Y partió así nuestra historia, lejos. Fue el primer año difícil, muy durísimo. Y incluso, claro, cuando terminó ese primer año, pensamos en la posibilidad de volvernos, pero no quisimos. No nos vamos a volver como llegamos acá. Tenemos que construir algo, tenemos que hacerlo. Y en el segundo año, bueno, nos quedamos y en ese momento ya vendía, por ejemplo, servicios de marketing, web, como servicios de agencia, y tocaba puertas y iba conociendo personas, me iban contratando, y ahí comenzó como el camino de las ventas. Así que el valor, como dices tú, cómo reuní el valor para presentar esa propuesta, que ya había tenido mucho más valor para tomar una decisión de irme a otra ciudad con mi esposa. Claro, Decirle a alguien, mira, no tengo dinero, pero quiero comprar tu pantalla, en realidad no requería un nivel alto de valor. Es claro. algo, era ya algo normal en lo que estaba haciendo, porque eso es una de las pruebas. Te voy a contar otras más. Porque eso fue el primer paso para avanzar. Tiempo después, unos meses después, esa pantalla me costó 8 meses colocarla a funcionar. 8 meses porque la pantalla tuve que aprender de todo. No sabía que había que hacer instalaciones, certificaciones, construcciones. Había muchas cosas y la verdad que no tenía dinero. Y esto va a ser muy breve, pero necesitaba, por ejemplo, una maestranza, alguien que construyera la estructura y hiciera las instalaciones. No tenía el dinero y me conseguí todo. Fui a una maestranza, a alguien que le había vendido un proyecto y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero colocar esta pantalla LED. Tengo la pantalla, no tengo el dinero para contratar una maestranza, necesito que usted me construya esta estructura y cuando la pantalla funcione, le ofrezco un año de publicidad. Me dijo que sí. Después fui a otra parte y me empecé a conseguir así la memoria de cálculo, fue del ingeniero, le ofrecí lo mismo. Fui a donde la empresa de unos camiones, porque había que instalar y levantar, le ofrecí, a cambio le hice un sitio web. Comencé a buscar opciones.
los recursos, no tenía el dinero ahora, pero ¿qué tengo? Conocimiento, lo voy a ofrecer a cambio. Y fue así, esa pantalla venía en chino, no venía configurada, demoré 2 o 3 meses en configurarla, pero el momento en que partió la encendilla tenía 10 o 15 clientes y logré pagarla. Pero antes de que termine de pagar, ya como al quinto mes, dije voy a colocar la pantalla más grande en esta ciudad, 12 metros por 4. Necesitaba $50.000 aproximadamente. Encontré la ubicación, hablé con la persona de la ubicación, le dije, mira, aquí va a ir quiero instalar y aquí va a estar la pantalla más grande de la ciudad. Llegamos a un acuerdo y le dije, de aquí a 2 meses, 3 meses voy a comprar esa pantalla. Y no tenía ni un peso, pero se lo dije así con certeza. Ya me dijo, perfecto. Le dije, pero no tengo dinero. Voy a hacer un proyecto, voy a levantar capital con socios, con capital privado, y voy a comprar la pantalla. No me creyó mucho. Hice el proyecto, me demoré unos días, junté eh, la información de la pantalla que ya había hecho, y ahora me doy cuenta que analizando esto, lo que hice fue vender una idea. Sin conocimiento, sin saberlo, lo hice como inconscientemente, le puse casos de éxito, esto es lo que funciona, visualización, esto es lo que va a pasar, es decir, instalamos la pantalla, estos son los clientes que podemos tener, estos son los ingresos que podemos tener, esta va a ser la inversión inicial, esto es lo que en cuanto puede tener rentabilidad, etcétera. Al final, lo que hice fue presentar un proyecto, hacerlo visible, era una idea y la aterricé en un papel. Por ejemplo, Sa- eso que mencionas que hiciste toda la estructura, pusiste algo muy importante, ¿no? Que es, se va a invertir esto, sí, sí, y el retorno va a ser de esta manera y va a ser en tanto tiempo. Es decir, estableciste los tiempos y eso también seguramente ayudó a convencer a las personas que iban a invertir porque tenías una claridad de cómo ibas a recuperar ese dinero y de qué manera iba a ser rentable ese negocio, ¿no? Absolutamente. Porque al final, analizando eso, te das cuenta que las personas no compramos productos, no compramos servicios, compramos el significado, compramos otras cosas. Una persona que piensa en negocios, compra tiempo, compra dinero, piensa de esa forma, piensa en inversiones. Por ejemplo, si alguien ofrece un servicio de algo, por ejemplo, yo ahora actualmente también vendo servicios de ventas para crear sistemas de venta para empresas y marketing. Pero yo no estoy vendiendo eso. Las empresas me compran el tiempo que se van a ahorrar tratando de hacer eso, hacerlo bien, o el dinero que van a ganar con el sistema que yo hago para ellos. Compran eso, para ellos una inversión y lo van a medir así. Ok, lo que hace Luis vale tanto. ¿Cuánto va a ser el retorno de inversión y en cuánto tiempo? Si yo soy capaz de transmitir eso, la persona independiente del precio lo va a comprar porque es una inversión que tiene un plazo, tiene un retorno, es predecible. Y es exactamente lo que hice con ese proyecto porque esas personas que invirtieron en el proyecto de la pantalla que te comento, no veían una pantalla LED. Ellos vieron, tengo X cantidad de dinero que voy a meter acá y lo voy a recuperar en tanto tiempo y me va a generar tanto retorno en este tiempo. Es una inversión, no fue un gasto. Entonces ya cambia el concepto. Para terminar esa historia, salí con ese proyecto en un día, fui a un lugar a las 11 de la mañana, hablamos, les presenté el proyecto, primero le vendí publicidad a la pantalla actual que tenía, le presenté el proyecto, resumiendo, me dijeron que vuelva a las 7 de la tarde, volví ese día y me tenían la respuesta y accedieron al 100% del financiamiento, personas que había conocido recién ese día. Me vendí $50.000. Y así Wow. comenzó mi carrera. Luego hice otros proyectos, máquinas vending, me gané la ¿Cuáles licitación. son esas máquinas vending? ¿Las que pones para refrescos y ¿Sí? golosinas? Sí, golosinas, refresco y café. A ver, platícanos, por favor. Fue algo similar. Y es para terminar la idea inicial, Ujú. Juan, porque al final todo tiene que ver, ¿por qué tiene que ver con ventas? Es que cuando comencé ese negocio, tampoco tenía el dinero ni el capital, y de ahí igual respondiendo a tu primera pregunta, ¿de dónde sacas el valor para hacer eso? No lo sé. Eh, Mucha fe, creo. Igual, tiene que ver con eso. Investigué y quería crear un negocio con un ingreso pasivo. Y compré un curso, una formación sobre máquinas vending. Eso fue por el año 2018 también. Para el 2019
se entregaba en el hospital nuevo en la ciudad. Fui a la licitación con 2 empresas más, creé una empresa incluso de nuevo, de cero, y gané la licitación. Necesitaba $35.000 aproximadamente. Me enfoqué en ganar la licitación, no tenía ese dinero. Cuando la gané dije, ok, ahora necesito el dinero para las máquinas. Tengo lo más importante, que es la ubicación, que es un tips. Lo más importante en un negocio de máquinas o de máquinas vending, en cualquier tipo, lo más importante es la ubicación. No importa que tenga las máquinas, si no tienes la ubicación, no va a ser negocio, ¿ya? Porque puedes tener las máquinas guardadas y no te van a generar ingresos. Entonces, con esa información es que generé un proyecto, busqué inversionistas, pusimos las máquinas. Después de 2 años vendí mi participación de ese negocio, pero lo que te cuento es que también tuve que vender. Y en ese proceso estaba cuando empecé a vender más los servicios de marketing, pero sentía que estaba como trabado y seguía pensando que lo mío no era las ventas. Aún cuando ya había vendido varios cientos de miles de dólares, inconscientemente decía, no sirvo para vender o me costaba, ¿ya? Incluso entablar una conversación y tener una comunicación fluida. Y es cuando pagué por una mentoría, ¿ya? Y ahí es donde tuve un mentor en ventas. Y es lo que se recomienda mucho. Mira, el camino no lo hagas solo. O, ya está bien que te equivoques, pero busca a alguien que ya haya pasado por ahí. Y ahí es cuando conocí a mi mentor en ventas. Fue un programa creo que me costó $1.500. Y fueron algunas sesiones donde me aterrizó toda esa información que tenía en el cerebro y entendí varias cosas. Claro. Ese es como un resumen, Juan. Aparte he Claro. hecho muchos otros negocios, y para contextualizar, no es que todo siempre me ha ido bien. He quebrado por lo menos 4 negocios, me he ido a bancarrota 2 veces, y lo digo abiertamente porque es un proceso de aprendizaje. Quiero ser un empresario que cree activos y fuentes de ingreso, ¿ya? A futuro. Estoy pensando siempre a futuro, pero tengo que hacerlo ahora, comenzar ahora. Y estoy muy seguro y estoy claro de que en ese proceso voy a aprender, voy a caer, voy a errar, y ya lo he hecho, pero tengo que seguir haciéndolo. Claro. No, está genial y gracias por la sinceridad, porque la verdad es que muchas veces como emprendedores somos muy renuentes, perdón, esa es la palabra, renuentes a decir nuestros errores. Siempre queremos mostrar nuestra cara feliz, nuestra cara exitosa y la verdad, para poder llegar a algún lugar, pues tenemos que habernos tropezado muchas veces, ¿no? Y a veces nos quedamos tirados en ese tropiezo mucho tiempo, nos tratamos de levantar. Algunos se levantan, algunos no, algunos dicen mejor me dejo este tema del emprendimiento y busco un cobijo seguro en un empleo. Entonces, definitivamente, yo te agradezco esa apertura, esa libertad que nos muestra, es decir, o sea, se vale caerse, se vale volverse a levantar. Cada emprendimiento tiene un riesgo de tener éxito, pero también tiene un riesgo de fracasar y hay que aventarse de todas maneras, ¿no? Sí, de todas maneras, sí. Genial, Totalmente de acuerdo. genial. Bueno, pues te agradezco muchísimo lo que nos has aportado el día de hoy. ¿Algo más que nos quieras compartir antes de cerrar esta entrevista? ¿No? Ahora, bueno, y ya conté en breve, en parte mi historia, es que sigo buscando oportunidades, creando las oportunidades, y se trata de eso, de, de avanzar, de tratar de mejorar cada día y estar con esa mentalidad de que siempre podemos aprender algo nuevo cada día. Sí, Solo podría terminar eso, de decir. eso que acabas de mencionar es muy interesante. Una vez yo se lo aprendí a un mentor y decía que estamos muy acostumbrados a escuchar que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, pero él lo arreglaba diciendo, tiempos de crisis son tiempos de crear oportunidades, es lo que tú acabas de mencionar, es decir, crear la oportunidad. La oportunidad no va a estar ahí ya creada, tenemos que crearla, ¿no? Detectar algo, como tú lo viste con la pantalla, dijiste, voy a hacer la pantalla más grande, voy a buscar el lugar, y una vez que ya eso lo encontraste, dijiste, voy a crear ahora la oportunidad, ¿no? De eso se trata, Sí, sí, de todas maneras. ¿no?
Bueno, pues agradecerte muchísimo esta entrevista que nos has otorgado. Yo aprendí muchísimo y sobre todo es muy importante porque eso ayuda a, o va a ayudar a muchos emprendedores que la vean, que la escuchen, a decir, bueno, no importa que me caiga, o sea, estoy en un proceso y sigo caminando, sigo avanzando, me levanto y sigo. Y a lo mejor mi emprendimiento no da resultado a la primera, pero puede dar resultado más adelante y si continúo eventualmente voy a lograrlo, ¿no? Es que, Entonces, sí, dime. mire, para terminar la idea, Juan, no sé si es un mal concepto, pero claro, como tú lo que me comentas, es difícil que alguien hable abiertamente de sus errores y caídas, y es totalmente erróneo pensar de esa forma. ¿Por qué querer parecer perfectos? ¿Por qué querer parecer exitosos? ¿Por qué ocultar la realidad? No tiene sentido. Lo más normal es pasar por un proceso de aprendizaje. Lo más normal es equivocarse. Lo más normal es que cuando un niño, cuando está aprendiendo a caminar, se caiga. ¿Por qué lo vemos como algo negativo? Lo más normal en los empresarios exitosos, si te vas a la cultura, bueno, gringa, es que hayan fracasado 15, 20 veces, hayan tenido muchas caídas, hayan subido y que hayan vuelto a caer. Y es lo más normal porque tiene que ser así, es un proceso normal. Si tú no te has caído las veces suficientes, es que estás soñando muy poco, muy, muy pequeño y no le estás intentando suficiente. Entonces, no te sientas mal si te equivocas, no te sientas mal si no te resultan las cosas. Es así, tienes que aceptarlo y mostrarlo porque si, que el 98% de las personas no lo muestren no significa que no lo vivan. Claro, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Te agradezco tu tiempo, todo esto que nos aportaste y pues felicitaciones por tu trayectoria. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, que estés súper bien, Juan.